Primera de Samuel 15:1. Hoy vamos a seguir con el tema número 21 de la serie Temas de importancia para la iglesia. Hoy vamos a tratar un tema que es muy controversial, pero es importante tratarlo y vamos a hacerlo. Y el título es: ¿Dios es cruel o misericordioso? ¿Cómo es Dios? ¿Es cruel o misericordioso? Bueno, vamos a ver. Dice 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mucha gente creyente, pero también muchos incrédulos, ateos, gente escéptica, se escandalizan cuando leen pasajes como estos. Son hechos violentos que se relatan en el Antiguo Testamento y que ciertamente son difíciles de entender. A tal extremo es el que la gente se escandaliza que en el siglo II de nuestra era, un cristiano llamado Marción dijo que el Antiguo Testamento no debería de ser tomado como escrituras inspiradas por Dios, porque según Marción, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que se revela en el Nuevo Testamento. Entonces mucha gente se pregunta de una manera legítima, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿cómo puede un Dios de amor mandar exterminar pueblos enteros? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios usó la violencia y el exterminio? ¿Que no es un Dios de amor y misericordia? ¿Por qué Dios mandó exterminar inclusive hasta los niños? Y los niños de pecho, los bebés. ¿Cómo es posible? Dicen ellos. Y bueno, no se puede negar que el Antiguo Testamento presenta muchas historias difíciles de entender, sobre todo para la mente moderna, para gente de este siglo. Sabemos que Dios en Deuteronomio 7, no tiene que buscarlo, ahí en ese capítulo, Dios ordenó a los israelitas que destruyeran totalmente a los cananeos, que los borraran del mapa, y junto a otras 6 naciones que habitaban toda esa tierra. Y Dios les dijo: no tengas contemplaciones con ellos, los vas a borrar del mapa, en otras palabras. Pero también Dios en la antigüedad ordenó la ejecución de los primogénitos egipcios, ¿se acuerdan? De los niños. Y también Dios ahogó con un diluvio pues un número bastante elevado de personas. Ahora bien, es difícil explicar estas acciones de Dios a los ateos. Es muy difícil explicarlas. Es muy difícil explicarles a los que no creen en Cristo ni en la inspiración de la Biblia. Esta gente menciona los relatos de la Biblia para atacar a Dios, ¿sí? Para burlarse de la Biblia. Y con esta perspectiva basada en los derechos humanos, poniéndolo en la actualidad, todas estas acciones de Dios, estas destrucciones masivas ordenadas por Dios, se calificarían de auténticos genocidios, ¿sí o no? Se considerarían una gran crueldad, despiadada, una violencia sin sentido, al no respetar ni siquiera las vidas de los niños. Pero déjeme decirle algo, yo considero, a la luz de la Biblia, que es una pérdida de tiempo
tratar de hacer entender a los que no creen en Dios, a los ateos, a los escépticos, a los que se burlan, a los enemigos de Dios, aquellos que no han nacido de nuevo. Es una pérdida de tiempo tratar de hacerles entender esto. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que no pueden entender, porque como no tienen el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre que no tiene a Dios, que no vive con Dios. Dice que no percibe, que no discierne las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice Pablo, y no las puede entender, no puede. O sea, es imposible que una persona que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, en este caso, pueda entender lo que hoy vamos a tratar. Porque la misma Biblia dice que estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, esta enseñanza que yo voy a dar, pues debe ser comprendida por los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Sí, cristianos que tienen dudas, que a veces se enfrentan con este tipo de gente que cuestiona y te dice: a ver, si tu Dios es de amor, ¿por qué mató a los niños? Y te sacan todas esas escrituras. Son buenos para tomar esas escrituras. Y te meten en duda, porque si no conoces bien el principio espiritual o las razones, pues te meten en duda. Entonces, no son para el incrédulo esta enseñanza. Definitivamente es para los cristianos, para entender más acerca de quién es Dios y por qué hizo esas cosas que aparecen ahí en el Antiguo Testamento. Si somos observadores, la Biblia no oculta ninguna acción violenta. Al contrario, las detalla de una manera muy notable. ¿Y por qué? ¿Por qué la Biblia es tan específica en narrar hechos tan violentísimos? ¿Por qué? Nunca se me olvida cuando mi hijo era un niño. Entonces me dijo: ¿me dejas ver la televisión? Y le dije: sí. Y siempre le revisábamos qué miraba, ¿no? Entonces estaba una caricatura, bien aguantaba, estaba sana la caricatura, pero se terminó y yo no me di cuenta y siguió una de esas caricaturas violentas, ¿sí? Entonces yo me asomé y le dije: no, esa no, ¿por qué no? Le digo: no, esa no, porque es violenta y eso, etcétera, ¿no? Entonces tomé un video y le dije: te voy a poner la historia de David y Goliat. Y entonces la puse. Entonces estaba allí, no, pues toda la historia se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces empieza el gigante a desafiar a David. Entonces David se abalanza y toma la onda y le tira la piedra, y se ve en la caricatura cuando se le penetra el cráneo aquí en la frente y la sangre salió así. Entonces me mira: es igual, me dice. ¿Cuál es la diferencia?, me dijo. Pues no me desarmó, porque supe qué contestarle, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia ciertamente narra estas cosas. Debe de haber razones, ¿no creen?, del por qué la Biblia los narra y de por qué Dios obró de esa manera. Y la Biblia nos debe aclarar por qué Dios obraba de esa manera. Y aquí hay revelación. Una revelación no son cosas raras, ¿eh? Una revelación es algo que ya está escrito, pero que todavía no lo conocemos o no lo entendemos y nos es velado. Pero cuando escudriñamos las escrituras, se nos abre el entendimiento y captamos de una manera extraordinaria. Ya van a ver al final de la enseñanza. Bueno, vamos a empezar diciendo, para tomar una base, vamos a empezar diciendo que el carácter de Dios, o Dios, es santo. ¿Alguien lo duda? Dios es un Dios santo, es un Dios puro. Él no tiene que ver nada con la maldad, con el pecado, no. Pero por otro lado también es un Dios justo, ¿sí? Es un Dios justo que tiene su trono cimentado en justicia, y como es un Dios justo, Él
se ve en la necesidad de castigar al que violenta sus principios. ¿Por qué? Porque es un Dios justo, no es un Dios que solapa la maldad ni el pecado de sus criaturas, de su creación. Dios, como es justo, castiga la rebelión, castiga todo lo que tiene que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. La justicia es esencia de su carácter, ¿sí? Entonces miren, Él es santo, limpio, pero también es justo, y su justicia hace que castigue al malo. ¿Me entienden? Es como la justicia humana. Alguien violenta una ley, mata a alguien, roba, y la justicia clama por un castigo para el que hizo semejante cosa. Así es con Dios. Pero al mismo tiempo, fíjate, de que es santo, justo, Él es misericordioso. Dice que se complace en hacer misericordia. Entonces, ciertamente Dios ordenó exterminar a los amalecitas, a los cananeos, a los jebuseos y a todos los feos de allí de Canaán. Eso lo dijo Chuy una vez y se me quedó grabado, Chuy García. Esta gente, los cananeos, los amalecitas y todos, esta gente estaban lejos de ser inocentes, Esta gente eran depravados, pero eran depravados hasta la médula. Los israelitas sabemos que era el pueblo escogido por Dios, pero Dios pudo haber escogido aún a los amalecitas, ¿me entienden? O a los jebusitas o a los amorreos. Dios tenía que escoger un pueblo, y escogió al pueblo israelita porque Él quiso. Porque Dios mismo les dice: no crean que porque ustedes eran algo bueno, yo los escogí. Ustedes eran de lo peor, eran el más insignificante de los pueblos. Pero ¿por qué Dios tuvo que elegir un pueblo? La respuesta es muy sencilla: porque de ese pueblo, de ese linaje humano, iba a descender el que sería el Mesías, Jesucristo el Señor. Entonces Dios toma a Israel como su pueblo, y los demás pueblos se volvieron los acérrimos rivales de los y enemigos de los israelitas. Y la destrucción de estas naciones por justicia divina era necesaria su exterminación, su castigo, por la gravedad de su pecado. Era gente muy violenta, era gente muy sanguinaria, eran pervertidos, pero ya vamos a ver algunas características de ellos. Eran viciosos hasta más no poder, ¿sí? Tenían todas estas características. Mire, para que me entienda, eran los zetas del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver algo del contexto histórico, pero también en este caso arqueológico. Es muy importante en muchas ocasiones ver el contexto cultural de un pueblo para entender por qué hacen ciertas cosas. Y ahora vamos a ver algo histórico, arqueológico, también sobre los cananitas o cananeos, los amalecitas, la gente que vivía ahí. Ok, la tierra de Canaán, esa tierra que hoy se llama Palestina y que es objeto de disputas. Bueno, esta tierra estaba situada entre Egipto y la Mesopotamia. Eran dos grandes civilizaciones, la egipcia y la Mesopotamia. Eran las más grandes civilizaciones en ese tiempo de la antigüedad, y era una zona muy estratégica porque era el paso obligado para evitar atravesar el desierto de Arabia, que prácticamente era pues entrarle a jugarse la vida. Y por esos motivos, por esas tierras, por ese paso, se producían constantes guerras, se peleaban unos con otros. Las tribus invadían la Mesopotamia y luego Egipto, y siempre estaban en guerra. Por ejemplo, los amorreos, en el año 2000 antes de Cristo, ellos fueron los que establecieron el antiguo imperio babilónico. Fueron los amorreos. El tiempo en el que vivieron Abraham, Isaac, Jacob, que fueron patriarcas de Israel,
se estima que fue entre los años 1700 a 2000 antes de Cristo. Fue cuando ellos habitaban esos lugares. Y también se calcula que Jacob, el que posteriormente fue Israel, y sus hijos emigraron a Egipto. ¿Se acuerda que ellos eran poquitos y emigraron, bajaron a Egipto? Ellos descendieron a Egipto cuando gobernaban un pueblo que se llamaban los Ixos. Bueno, este era un pueblo semita, descendientes de Sem, de los hijos de Noé. Y este pueblo fue el que conquistó Egipto, ¿sí? Y dominó hasta mediados del siglo XVI antes de Cristo, cuando los egipcios tuvieron ese esplendor, pues que es histórico. Todo el mundo sabe de esto. Pero eso es muy leve lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy superficial en cuanto a cuestiones históricas. Pero lo que a mí me importa, me interesa, es que le echemos un vistazo a la religión, a las prácticas religiosas que tenían estas personas. ¿Están listos? Ok. Esta gente, los amalecitas, los cananeos, los jebuseos, tenían un dios principal que era Balac, Moloc. Es el mismo, Baal, Moloc. Era su dios principal. Este Balac o Baal, Moloc, había una diosa que era esposa de él, según ellos, pues, y era la diosa Astarte, con diferentes nombres a través de los siglos, pero para no evitar confusiones, lo voy a nombrar como le llamaban ellos, Astarte. Los romanos le llamaban de otra manera, los egipcios de otra manera, pero era la misma. Y esta mujer o esta diosa siempre era representada desnuda, para empezar. Okay. Los templos de Baal, Moloc y de Astarte casi siempre los construían juntos, a la par, eran vecinos, ¿sí? En esos templos, todo esto está en la historia universal, ¿sí? Y la arqueología comprueba todo eso. En estos templos había sacerdotisas que eran prostitutas, a las cuales las consideraban sagradas. O sea, se prostituían en los templos como parte de la adoración a esos dioses. Pero también había sodomitas, había hombres homosexuales que eran prostitutos en esos templos. Hoy a esto le llamarían países adelantados, ¿verdad? La adoración de Baal, Moloc y Astarte, junto con otros dioses cananeos, por supuesto, consistía básicamente en orgías de lo más extravagante, de lo más espantoso. Sus templos eran centros de todo tipo de vicio. Era una degeneración inimaginable la que se practicaba dentro de los templos como parte de la adoración a sus dioses, de su religión. En 1905, un arqueólogo de apellido McAllister, él hizo unos descubrimientos en Geser. Geser es una parte allí al oeste de Jerusalén, como de aproximadamente unas 13 hectáreas de terreno, y allí este arqueólogo McAllister halló, excavando, encontró, repito, en 1905, un centro de adoración, un templo pues, de Baal, Moloc y de Astarte. Y ese templo data del año 1500 antes de Cristo, o sea, mucho antes de la ocupación de los israelitas. Hasta apenas el siglo pasado se descubrió ese templo. Ahorita si tú vas a esa región, ahí está, las ruinas. Ok. Dentro de los muros de este templo de adoración idolátrica había 10 columnas. Y estas columnas, en esas columnas se ofrendaban sacrificios de niños.
Debajo de los escombros de ese templo pagano, Macalister encontró una gran cantidad de urnas, pequeñas cajas de piedra que contenían los restos de bebés, niños recién nacidos o hasta de 1 año o 2 años. Bueno, según las excavaciones resultó ser que allí junto al templo estaba era un cementerio de bebés, la mayoría recién nacidos. Estos pueblos tenían una horrenda costumbre. Ellos le llamaban el sacrificio de los cimientos. ¿En qué consistía? Según los arqueólogos, consistía en que la gente de ese tiempo, cuando construían sus casas, sacrificaban un niño de la familia y lo ponían de una manera supersticiosa junto a los cimientos para que los dioses les trajeran buena suerte. O sea que las familias mataban a sus niños. Este tipo de actividades se encuentran también en Jericó, en Megiddo, en muchas partes de esa zona. Bien, fíjense, escuchen bien, debajo de los escombros de ese templo que encontró este arqueólogo Macalister, también encontró imágenes de Moloch y de Astarte, pero eran imágenes con los órganos sexuales expuestos de manera exagerada. Eran figuras a todas luces pornográficas, ¿sí? Las perversiones sexuales de estas naciones desarrollaron, según los arqueólogos, enfermedades venéreas que acabaron eventualmente con gran parte de la población en aquel tiempo, ¿sí? Entonces los cananeos adoraban a sus dioses y como parte de esa adoración eran los excesos sexuales en presencia de sus dioses. Y luego asesinaban a sus hijos primogénitos como sacrificio a esos dioses. Dicen los arqueólogos que han encontrado inscripciones donde se dice que hacían esto de sacrificar a los niños como un tipo o algo parecido a lo que hoy llamamos control de la natalidad. Fíjate desde dónde viene, ¿eh? ¿Por qué? Su argumento de estos pueblos era que si tenían muchos hijos, a la hora de repartir la riqueza se diluía la riqueza. Si tenían 2 hijos, 1, 2 o 3 cuando mucho, les tocaba más y la riqueza continuaba. Pero si tenían 15 hijos, se diluía y entraban en pobreza. ¿Dónde he escuchado eso? Vemos que siguen vivas las costumbres de los cananeos. ¿Sí o no? Bueno, si Israel hubiera caído en esas prácticas, porque Dios dijo, vas a exterminar todos estos pueblos, si ellos hubieran caído en esto, el hijo de José y María, nada menos que Jesús, cabe la posibilidad de que si ellos hubieran vuelto idólatras, hubieran sacrificado a Jesús a los demonios. Esto es, obviamente ahorita ya es a este momento, pues sabemos que eso era imposible. Sin embargo, esta es una de las respuestas del por qué Dios mandó exterminar a todos esos pueblos. Ok, el propósito de Dios al ordenar exterminar a los cananeos, además de ser un juicio para estos cananeos, era mantener a Israel libre de la idolatría y de sus prácticas, ¿sí? Eran prácticas vergonzosas. Dios estaba fundando la nación israelita con un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Preparar el camino para la venida de Cristo. Por eso Dios se tuvo que tomar un solo pueblo. Ahora, por eso era necesario borrar de esas tierras donde los israelitas, apagan esas luces ya, apágalas porque luego van a creer que, al rato van a querer que les baile aquí. Es que a veces se vuelven locas las luces y salen las de colores, esas no se usan.
Entonces estábamos en que Dios estaba fundando una nación con el propósito de preparar el camino para la venida de Cristo. Por eso era necesario borrar de esas tierras cualquier vestigio de culto idolátrico y de cualquier perversidad. Por eso el juicio a Sodoma y Gomorra. ¿Lo recuerdan, verdad? Esa es la razón del por qué mandó Dios a Israel a que exterminara a los cananeos. Porque Dios se vio forzado a ejercer su justicia contra esas naciones que estaban llenas de inmundicia, de perversidad y de brutalidad. Ahora, vamos a ver cómo los amalecitas se hicieron enemigos acérrimos de Israel. Vamos a Deuteronomio 25, versículo 17. Deuteronomio 25, 17 al 19. Y vamos a ver cómo se fue gestando todo esto. Y vamos a ver cómo la Biblia narra cómo eran esas naciones. Dice Deuteronomio 25, 17 al 19. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Sabe qué significa esto? Adelante iban todos los hombres de Israel como un escudo, pero atrás venían todos los débiles. ¿Quiénes eran los débiles? Eran las mujeres, eran los niños, eran los enfermos, eran los minusválidos, eran todos los débiles. Y ellos venían protegidos hacia adelante. Pero dice que los amalecitas, dice que ellos los desbarataron por detrás, en la retaguardia. Dice: cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Le está diciendo Dios a Israel: no lo olvides. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que lo que siembras cosechas? Entonces quiero que noten que ellos mataron a sus mujeres y a sus hijos. Pónganlo eso muy en cuenta. Ok. El objetivo de estos amalecitas era acabar con el último de los israelitas. Dios podría haber tratado con estos pueblos bárbaros mediante un desastre natural, o que se abriera la tierra y se los tragara vivo la tierra. Sin embargo, no, Dios escogió a los israelitas como instrumento de su juicio para estos mismos pueblos paganos. Así Dios lo decidió hacer. Por eso es que Dios ordenó a Saúl, ¿se acuerdan de Saúl, el rey? Dios le ordenó a Saúl destruir a los amalecitas, pero Saúl desobedeció y Dios lo desechó como rey. Dios fue muy drástico cuando Saúl desobedece la orden de Dios de destruir y borrar del mapa a los amalecitas. Vamos a 1 Samuel 15:1, que son los versículos que tomamos al principio. 1 Samuel 15:1 dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto, que es lo que leímos en Deuteronomio. ¿Me está siguiendo? Ok, versículo 3. Ve pues, dice, y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, hasta los animales. Pero vamos a ver por qué más adelante. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur,
que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, el rey de los amalecitas. Pero también a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, o sea, lo inservible y despreciable, destruyeron. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra que me dio Jehová. Samuel entonces dijo: ¿ah, sí? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec, de los amalecitas los han traído, porque el pueblo perdonó. Miren, a veces nos sentimos más buenos que Dios, ¿eh? Cuando Dios es justo, nosotros queremos sobrepasarlo, y así les pasó a estos. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, le dice Saúl a Samuel. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: dime. Sí, di. Y dijo Samuel: mira, Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve. ¿Qué te dijo Dios? Ve, destruye ¿a quiénes? A los pecadores de Amalec. Quiero que subrayen eso: a los pecadores de Amalec. Y hazles guerra hasta que los acabes. Eso te dijo Dios. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: no, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido las amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl constantemente pretendió justificarse: es que son para sacrificarle a Jehová, es que son para Dios, es que son para Dios. Cuando Dios le había dicho: destruye hasta la vaca más flaca que encuentres ahí. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión o la desobediencia a los mandatos de Dios, y como ídolos e idolatría es la obstinación, porque se nota que Saúl estaba obstinado. Es que es para Dios, es que lo vamos a sacrificar a Dios, cuando Dios dijo: borra todo del mapa. Miren lo que le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, miren el versículo 32 del mismo capítulo. Vean esto. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalec, tráiganmelo acá, tráiganmelo. Y Agag vino a él alegremente, vino así bien contento, hasta silbando y a lo mejor cantando los carros del faraón y quién sabe cuántas cosas. Y dijo Agag, dijo Agag: ciertamente
ya pasó la amargura de la muerte. O sea, ya salvé la vida. ¿Ah? Y dice el versículo 33, miren lo que dice, ¿eh? Y Samuel dijo, miren lo que le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. ¿A cuáles mujeres sin hijos? Cuando salieron de Egipto. Así como ustedes dejaron sin hijos a las mujeres, y a las mismas mujeres de los débiles los mataron, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, y esto se ve muy sanguinario, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Bueno, con la mente humana no se puede entender esto. Por eso yo les subrayé al principio, solamente por el Espíritu de Dios, porque aquí viene la revelación. Ok. La Biblia es un libro que narra estas cosas que, bueno, a simple vista parecen espantosas, ¿no? Pero vamos a ver a continuación algo que los enemigos de Dios y los críticos de la Biblia que cuestionan a Dios no quieren ver respecto al exterminio de los pueblos. Se trata de las prácticas religiosas mezcladas con perversiones sexuales que estos pueblos practicaban. Y a continuación vamos a ver cómo estos pueblos sacrificaban niños, cometían incesto, bestialismo, que es relaciones sexuales con animales, homosexualismo, lesbianismo, prostitución de hombres y prostitución de mujeres, y el sacrificio de niños que también se hacían estos pueblos, como son prácticas que están documentadas por medio de los descubrimientos arqueológicos y corroboran lo que la Biblia narra de 2000, 3000 años antes. Eso es extraordinario, porque muchos dicen que son mitos de la Biblia. Ahora, si a usted le interesa saber más, hay un documental en internet. Usted pone en el buscador Cartago, la puerta del mar, así simplemente, Cartago, la puerta del mar. Usted hace clic y ahí le sale un video de 45 minutos, donde los arqueólogos están narrando los descubrimientos y están diciendo qué es lo que están descubriendo y las prácticas que hacían estos pueblos. Ok, a pesar de eso, de que esta gente, los ateos, pues no quieren ver las conductas de estos pueblos, todavía a pesar de eso muchos se preguntan: ok, bueno, sí, era gente perversa, asesina, depravada, ok, está bien, esos pueblos así eran antes, pero ¿y los niños inocentes qué? ¿Qué culpa tenían los niños, los pequeños, los bebés, los de pecho? Si ustedes notan, todos los que cuestionan este punto acerca de la Biblia y de Dios siempre hacen hincapié en los niños, en la inocencia de los niños. Ellos dicen: ¿por qué tuvieron que morir los niños inocentes? ¿Qué culpa tenían ellos? Bueno, a continuación vamos a ver los argumentos bíblicos que solo van a poder entender los hijos de Dios. Fíjense lo que dije: argumentos bíblicos del por qué Dios decidió que fueran exterminados hasta los bebés de pecho. Y vamos a descubrir algo tremendo. Ok, argumentos bíblicos. El primero: la Biblia asegura que todos nacemos en pecado. ¿Están de acuerdo con eso? Todos. Es decir, nacemos con la naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza propensa a seguir lo malo, propensa a seguir el pecado, propensa y dispuesta a seguir la rebelión. Por eso los padres, cuando no entienden esto, no entienden por qué sus niños a los 3, 4, 5, a los 8 años, 9, 12, de pronto se rebelan horrible,
¿Saben por qué? Porque esa es su naturaleza. Todos nacemos con esa naturaleza y es con esa tendencia hacia el pecado. Por eso a los niños no se les enseña a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque eso ya lo traemos de nacimiento, esa tendencia a hacer lo malo. Por eso los padres insisten en lo bueno. No eches mentiras, hijo, di la verdad, no le pegues a tu amiguito. Esa es la razón. Y el Salmo 51, versículo 3 al 5 asegura este principio. Escuchen. Dijo David el rey: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjate, justo en tu palabra y puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está el primer principio que tenemos que tener en cuenta. Todos nacemos bajo pecado y con la tendencia hacia el pecado. En segundo lugar, el segundo argumento bíblico es el siguiente: Dios es creador de todo. Ya no tenemos que leer el Génesis, ¿verdad que no? Dios es el creador de todo. Por lo tanto, como creador y dador de la vida, Dios es el dueño de todo. ¿Está de acuerdo con eso? Dios es el dueño de la vida, de todo el ser viviente. Él es dueño de su vida, porque Él es el creador y el dador. Entonces, como dueño de la vida, Él sabe o Él decide cuándo y cómo tomar la vida de los seres vivos, de los humanos y aún de los animales. Él decide. Y como la Biblia establece que la paga del pecado es la muerte, tenemos que morir físicamente. Esa fue una de las consecuencias. Ok, entonces, como dador de la vida, Él es dueño y Él tiene el derecho de tomarla cuando Él quiera, porque Él es el dueño. Primera de Samuel 2, 6 y 7. Primera de Samuel 2, 6 y 7 dice así: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol o a la sepultura y hace subir de la sepultura, refiriéndose a la resurrección. O sea, Él da la vida y la quita, ¿sí? Versículo 7: Jehová empobrece y Él enriquece. Jehová abate y enaltece. A ver, los del Evangelio de la Prosperidad, que me expliquen esos versículos, porque ellos dicen que Dios cuando te da algo no te lo quita. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Ah? Eso no lo pueden explicar. Lo que ellos no alcanzan a entender, porque ellos dicen que fue Satanás el que esto, fue Satanás, pero lo que ellos no han todavía entendido es que Satanás es solo un instrumento por medio del cual Dios se vale, pero detrás de todo está Dios. Por eso ese dicho de que se lo llevó el diablo, no, el diablo lo mató, no, el diablo fue solo el instrumento que Dios usó en algunos casos para quitarle la vida a alguien, Pero el diablo no tiene esa autoridad porque él no es creador, él no es dueño y él no quita la vida y no la toma de nadie cuando le dé su gana. Si no, ya estuviéramos muertos todos. ¿Sí o no? Más claro que eso no hay. Entonces, Dios es el que da vida y el que la quita porque Él es dueño. ¿Me están siguiendo? Estos son los argumentos para dar la respuesta a la supuesta crueldad de Dios. En tercer lugar, el tercer argumento es este, miren. La gente supone que lo que es erróneo para nosotros, o sea, lo que no debemos hacer, tampoco Dios lo debe de hacer. Por ejemplo, yo no debo quitarle la vida a nadie, ¿verdad que no? No, pues eso sería trágico.
para el que se le quita la vida y para el que la quita. ¿Por qué por qué los humanos no tenemos derecho de matar? ¿Por qué Dios dijo no matarás? Porque no somos dueños de la vida de las personas, porque no somos creadores. Eso es un error. Y la justicia por oficio, cuando hay un asesinato, bueno, aquí en México no se da eso, ¿no? Pero en otros países sí. Por oficio se persigue al asesino. Aquí hay total impunidad. Ustedes saben el país que nos tocó vivir, ni modo, así están las cosas aquí. Pero vamos a hablar de los países donde sí se ejecuta la justicia. Un asesino de oficio es perseguido por la justicia. ¿Por qué? Porque no tiene derecho ni de quitarle sus propiedades, ni su dinero, ni de secuestrarle al hijo, ni mucho menos de asesinarlo, y lo meten a la cárcel. Entonces la gente supone que lo que yo no puedo hacer, como en el caso de tomar la vida y las posesiones de otro, tampoco Dios lo debe hacer. Pero ellos ignoran que Dios es dueño. ¿Quién es el dueño de todo? No solo de la vida, sino del aire que respiramos, del sol y de todo aún lo que traemos puesto, ¿sí o no? Entonces, déjeme ilustrarle este punto aquí. Yo tengo un jardín en mi casa. A mí me gusta la jardinería, me gustan las plantas. Y pues mis hijos me echan carrilla, dicen que parece vivero, pero está bien bonito, me gusta mucho. Bueno, en ese jardín que yo tengo planto lo que me da mi gana. ¿Qué? Es mío, ¿no? Entonces no se meta conmigo. Mire, yo planto lo que quiera, planto un rosal, claveles, palmas. ¿Qué? ¿A usted qué? Es mío el jardín. Ahora, si yo tengo aquí un rosal y yo decido tomar ese rosal y sacarlo y trasplantarlo y ponerlo en un rincón, ¿usted qué puede decirme a mí? Absolutamente nada. Porque ni le incumbe ni se puede meter. ¿Por qué? Porque ese jardín es mío y nadie me va a decir a mí lo que plante o no plante, ni cómo lo haga o no lo deba de hacer, porque ese es mío. ¿Cierto? Bueno, así es con Dios. Dios es el dueño de todo. Y nosotros no somos nada ni nadie para decirle a Dios cómo haga las cosas, cómo no debe de hacerlas. Y no podemos asumir que lo que es malo para mí, o erróneo o equivocado, también es equivocado para Dios. No, eso es un error. Ahora bien, yo soy dueño de mi jardín, pero no del suyo. ¿Verdad que no? Entonces, bueno, yo puedo hacer en mi jardín lo que yo quiera, pero no en el suyo. Si usted quiere tener el pasto hasta acá, pues es de usted. Ya se están codeando. Ya ves, viejo, corta el pasto ya. Y otros, ya le dijiste al pastor que no corto el pasto y que está hasta acá. El otro día se nos perdió el niño y estaba ahí. Yo no tengo, o sea, como humano, yo tengo jurisdicción en lo que es mío, pero no todo es mío. En mi jardín, pero no en su jardín. Pero no podemos aplicar ese mismo principio con Dios. Es como el aire que respira. A ver, todos, 1, 2, 3. Inhalen. Bueno, todos los cristianos inhalaron el aire, el mismo que los de allá afuera inhalaron. Ese Dios lo dio para todos, el oxígeno. Los rayos de sol, que si tú sales ahorita, ahí están 2, 3, y la lluvia le cae a los ateos, le cae a los homosexuales, le cae a los asesinos, parejo, ¿sí? Porque así Dios lo quiso. Pero nosotros no podemos poner a Dios bajo los mismos principios de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos dueños. Pero Dios sí. ¿Entiende? El problema con tomar la vida es una incógnita para nosotros en cuanto a Dios, porque no, solo Él sabe cuándo y por qué y cómo toma la vida del que Él quiere tomarla, ¿sí o no? Entonces,
En ese sentido, eso fue para explicarle un poco la soberanía de Dios, que Dios es soberano sobre todo ser vivo y Él tiene derecho de tomar la vida cuando Él lo considera apropiado. Lo único que no podemos entender es cuándo Dios la va a tomar. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No. ¿Y sabe cómo se va a morir? Pues no. No, pero Dios es el que decide en su soberana voluntad cómo será. A fin de cuentas es lo mismo, muerte. Se te va la vida. Job, no tiene que buscarlo, esto se conoce bastante bien. En el capítulo 1, después de que Job perdió a sus hijos porque él los engendró, pero ¿quién les dio la vida? Dios. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, porque no solo perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes. En realidad, los bienes que tenemos, Dios nos los da para que los administremos. Pero ¿de quién son? Porque cuando alguien se muere, si son suyos, ¿por qué no se los lleva? Porque no son suyos. Entonces Dios trata con Job y él toma una decisión, y Job entiende, porque conocía a Dios, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Mira qué sabiduría, o sea, entendimiento tenía Job. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová me dio y Jehová me quitó lo que me dio. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, porque no le atribuyó a Dios error alguno. Job entendía lo que hoy muchos cristianos no entienden. No, es que Dios no te va a quitar lo que te da. ¿Dónde dice eso, mi estimado? ¿Dónde dice eso? ¿De dónde saca usted eso? Y sobre todo eso lo enseñan los del evangelio falso de la prosperidad. No, claro que Dios te puede quitar lo que te da. ¿Sí o no? ¿Te dio la vida? La puede tomar cuando quiera. ¿Te dio lo que tienes? Te lo puede tomar cuando Él quiera. Así de sencillo. En cuarto lugar, o cuarto argumento, y aquí entramos a un punto bien importante, después de establecer que Dios es justo, todo esto que acabo de mencionar. Ok, necesitamos considerar lo siguiente. Pongan mucha atención. Los niños de los amalecitas, ¿qué futuro tenían? A ver, respóndame. ¿Tenían alguna esperanza de vivir una vida en paz, limpia, de conciencia tranquila? ¿Tenían alguna esperanza? No tenían ninguna esperanza, porque ellos vivían ellos habían nacido en medio de una cultura depravada, degenerada y violenta. Ahora, vamos a Levítico 18, rápidamente, Levítico 18. Y allí usted se va a dar cuenta lo que Dios dijo y por qué lo dijo. Y aquí está la razón del por qué Dios le dijo a Israel: vas a exterminar a estos pueblos y aún los niños. Ahí va, Levítico 18, versículo 1. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Qué significa no haréis? No viviréis como viven en Egipto, en la cual morasteis. No, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. O sea, ¿qué hacían los cananitas? Que Dios les dijo: no vas a hacer lo que ellos hacen, no vas a practicar lo que ellos practican, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, en esos mandamientos de Dios, yo Jehová.
Ahora, noten el versículo 6 que dice, empieza a narrar de una manera detallada lo que no deberían de hacer los israelitas, que eran prácticas que hacían los cananitas, los amalecitas, los jebuseos y todos los feos. Ahí va, versículo 6. No hagas esto, dice, y empieza a narrar: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Aquí está hablando de relaciones sexuales, para descubrir su desnudez. Esa frase, descubrir su desnudez, es un eufemismo, así se llama, que es una expresión para bajarle un poco lo rudo de la definición. Eso es un eufemismo, descubrir su desnudez, pero en realidad significa no tendrá relaciones sexuales con pariente alguna, como hacen los amalecitas y los cananitas, que eran depravados. Dice: yo Jehová, versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, o sea, no tendrás relaciones sexuales con tu padre ni con tu madre. ¿Cómo se llama eso? Incesto. Y todo lo que viene a continuación son relaciones incestuosas. Versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, o sea, no tendrás relación con ella. 9, la desnudez de tu hermana, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana. Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieto, tu nieta, no tendrás relaciones sexuales con tu nieta o con tu nieto. Versículo 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre o tu hijastra, tu hermana es. No descubrirás su desnudez, o sea, no tendrás relaciones sexuales. Fíjense todo esto, versículo 12, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu madre tampoco. El 14, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. El 15, la desnudez de tu nuera. El 16, la desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, tu cuñada, no descubrirás, no tendrás relaciones con ellos. El 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, o sea, relaciones sexuales con una mujer y con la hija. 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana, o sea, dos mujeres y hermanas. 19, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Escúchenme bien, todo es lo que está diciendo, No harán ustedes, como pueblo mío, todas las prácticas que hacen los amalecitas, los de Canaán, los jebuseos y todos esos pueblos depravados. Pero escúcheme bien, lo que acabo de leer es una descripción de cómo vive la gente aquí en Guadalajara. Ya no me estoy yendo yo a 3000 años atrás, A ver, explíqueme. Esos son pecados espantosos. Si usted supiera todos los problemas que tratamos de este tipo, hombres y mujeres y jóvenes, de todo. Oiga, pastor, yo estoy enamorado de mi primo, yo estoy enamorada de mi tío, yo estoy enamorada de mi hermana, yo estoy enamorado de oye, no, pero espera, no, pero pues es amor puro. ¿Puro qué? Es pura depravación, pura práctica depravada. Así eran los amalecitas. Pero allí no termina el asunto. A continuación, en el versículo 20 habla de adulterio. Además dice: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Sabe que Guadalajara es de las ciudades en México que más hoteles de paso tiene? Eso dicen las autoridades. Hoteles donde se meten las parejitas. Pero según lo que se encuentra en la información, es que esos lugares sirven para que la adúltera y el adúltero se encuentren, o los fornicarios se encuentren.
¿Cuántos asesinatos se han dado en esos hotelitos? Porque el esposo se dio cuenta que la esposa lo engañaba, o la esposa se enteró que el esposo lo engañaba, contrató un sicario y lo mandó a matar, y allí mismo, en el mismo cuarto de hotel, los balacearon o los estrangularon, los navajearon. Adulterio. Y mire, ya no estamos hablando de los cananitas ni de los amalecitas, estamos hablando de lo que se practica en nuestra ciudad. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 21. Mire lo que dice aquí: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Ok, ahora dicen, no, pues ahora no se sacrifican niños. Ah, no. Y luego los abortos. Escúcheme bien lo que le voy a decir, No les sorprenda que nuestros legisladores, dentro de poco, aquí en Jalisco, legislen a favor del aborto, legislen a favor del homosexualismo. Ayer en Inglaterra, me parece, había una algarabía porque ya legalizaron el matrimonio entre homosexuales. Bueno, son países del primer mundo, civilizados, ¿usted me entiende, no? La ironía, el sarcasmo, civilizados, entendidos, cultos, y ya permiten que se casen hombres con hombres. No es ni más ni menos que puro amalecinismo, cananismo. Quiero que note que los pecados son los mismos, y Dios lo que odia es precisamente eso, el pecado. Entonces, hermano, no se espanten cuando ya aquí voten para que se puedan casar los homosexuales y las lesbianas, porque vamos hacia la modernidad, ustedes saben, ¿no? Porque vivimos en un mundo plagado de amalecitas que merecen la muerte por sus pecados. Pero la pregunta es, ¿por qué ya Dios no los extingue ahora? Hay una respuesta en la Biblia. Vamos al versículo 22, Levítico 18:22, y aquí habla contra el homosexualismo. Dice: no te echarás con varón como con mujer. O sea, no tendrás relaciones con varón como se tiene una relación sexual con mujer. Eso se llama abominación y se denomina homosexualismo. Dice que es abominación. La palabra abominación aquí significa algo tan fuerte en el hebreo, que es una depravación asquerosa. Esa es la definición. El que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre es de lo más asqueroso delante de los ojos de Dios. Ante los hombres, pues cada quien, y es su libre decisión. Estamos en un país democrático, y yo no debo de meterme ante Dios. Que no creo en Dios, eso no significa que no exista, ¿verdad? Los zetas hacen lo que quieren, matan al que quieren, y tú le dices: el gobierno a mí me hace los mandados. Yo no creo en el gobierno. ¿Pero significa que no hay gobierno? Sí hay gobierno. También han perseguido y han atrapado a algunos. Entonces, el hecho de que alguien diga: pues yo no creo en Dios y Dios no existe, no significa que no exista. Pero ante Dios, esto es una de las perversiones más asquerosas. No lo digo yo, porque luego vienen y me reclaman: no, que usted es intolerante. Yo no. Se los he dicho 20 millones de veces. Yo nada más les estoy leyendo lo que dice Dios al respecto. Así es que no admito reclamaciones. Reclámele a Dios, póngase al tú por tú con Él y dígale: oiga, ¿usted qué se cree? Pero miren lo que viene a continuación, versículo 23. Y aquí está el bestialismo. Fíjate, ya vimos el incesto, el adulterio, sacrificio a niños, homosexualismo. Todo esto practicaban las naciones en Canaán. Versículo 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión.
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Eso se llama bestialismo. Les voy a contar algo fuerte. Una vez traté un asunto. Una mujer vino y dijo: pastor, yo me quiero divorciar de mi esposo. Y yo le dije: mira, si es una razón que la Biblia permite y tú quieres hacerlo, está bien. ¿Es justificable tu razón de divorcio? Y dice: más que justificable, me dice. Le digo: a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te engañó? Dice: mire pastor, me engañó. Dije: bueno, pues si te engañó, la Biblia dice que puedes divorciarte si tú quieres. Entonces dice: mire, lo peor de todo es que no me engañó con otra mujer, porque yo hubiera podido competir con ella y recuperar el amor de mi esposo. Pero no me engañó con una mujer, me engañó con la perrita que tenemos en la casa. Lo encontré con la perrita teniendo relaciones sexuales. Tú te quedas así. Los amalecitas están entre nosotros, hermanos. En los ranchos. Esa es la razón por la cual dijo: también las vacas y las ovejas y todo, vas a arrasar con todo, porque todo eso está contaminado por tu pecado. Y los vas a borrar del mapa. En los ranchos, eso es el pan de cada día. Y los que son rancheros dirán: sí, cierto. Y los que vivían esa vida ya se arrepintieron. Si no, el exterminio. Nomás que ya no es como en el Antiguo Testamento, es peor. Entonces la contaminación de estas naciones avanzaba como la gangrena avanza en una pierna, y el médico de pronto dice: tengo que cortarte la pierna porque si no te mueres. Por eso Dios decidió amputar y exterminar la gangrena de los pueblos que vivían donde Israel iba a tomar posesión de esa tierra. Pero escúcheme bien, y aquí es donde está la revelación para los hijos de Dios. En realidad, esta acción que tomó Dios de exterminar aún a los niños de pecho, escúcheme bien, fue un acto de misericordia. ¿Qué? ¿Cómo está usted diciendo eso? Se lo voy a explicar. Y repito, solo los hijos de Dios van a poder entender esto, que fue un acto de misericordia contra esos niños. Los adultos, esos merecían la muerte, pero los niños no. Pero fue un acto de misericordia que fueran muertos. ¿Por qué? Porque ante la decadencia moral espeluznante que vivía esa gente, la pregunta es: ¿qué futuro esperaban esos niños que vivían en esa cultura? Hacer exactamente lo mismo. Pero ahora la Biblia nos enseña que los niños, escúcheme bien, que no han llegado a la edad de responsabilidad de sus actos, la Biblia no dice la edad cuando ya son responsables, pero un bebé, por puro sentido común, te das cuenta, un bebé, ¿qué hace? Nació en pecado, sí, nació con la naturaleza pecaminosa, pero un bebé de 1 año, un bebé de 2 años, ¿cómo va? O sea, no es dueño de sus actos, ¿me entiende? Entonces la Biblia nos dice que estos niños al morir van con Dios, mueran como mueran. Dice la Biblia que Jesús se enojó cuando los discípulos reprendían a la gente que les traían a los niños. Dice que le llevaban a los niños a Jesús para que los tocara. Y ahí no se dice si eran de judíos, de gentiles, de paganos, no dice. Dice que los niños se los llevaban para que los tocase. Y los discípulos espantaban a la gente. ¿Por qué la espantaban?
porque es muy posible que entre esos vinieran algunos gentiles. ¿Entiende? Y el celo judío de la pureza y de la limpieza ceremonial de los apóstoles de Jesús, no, esos niños, no, esos son amalecitas, no sé si me estoy explicando, esos no tienen que ver nada con Jesús, largo de aquí, y los espantaban. Y dice que Jesús se indignó, se enojó y dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Noten que no dijo a los niños judíos, dijo a los niños: no se los impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Escúchenme bien. Por eso cuando un niño muere, independientemente de cómo muera, es un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no permitió que viviera una vida de pecado. ¿Verdad que lo está entendiendo? Por eso cuando se muere, o usted sepa que se muere el bebé de quien sea, usted puede ir con toda legitimidad y decirle: sabes, tu hijo está con Dios, tu hijo se fue con Dios, mi bebé se fue con Dios. Es un acto de misericordia. Pero ¿por qué unos se mueren y otros no? Eso no lo podemos discutir, eso es algo de Dios. Pero Dios tuvo que, a los niños de pecho también tenían que morir. ¿Por qué? Para evitarles que cayeran en todas esas perversidades. Espero lo haya entendido. Por eso es que la muerte de un niño es un acto de misericordia de parte de Dios. Por eso los cristianos, cuando se les muere un bebé, un niño, ellos deben de saber eso y tener paz, porque Dios es el dueño, ¿no es cierto? Alguien de aquí, de Casa de Oración, me mandó un correo en esta semana. Dice: pastor, nosotros nos reunimos en casa de oración. Mi esposa acaba de dar a luz, pero el bebé nació mal y está en terapia intensiva. Nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro, pero si no, también le damos gracias a Dios. Me dio gusto por el entendimiento que tiene esta pareja, ¿no? En base a que ellos pueden tener este entendimiento, fíjese, aquí es donde cobra valor y sentido el enseñar la sana doctrina. Porque si estuvieran en otra iglesia donde les enseñan que tú ata, que tú decreta y que tú establece y que tú di que el niño no muera, y te estás peleando con Dios, les enseñan a pelearse con Dios. Y ellos dice: pastor, le encargamos sus oraciones con mucho gusto. Entonces, mi obligación, la fe dicta de orar, ¿sí o no? Con fe. Yo creo, he visto muchos milagros. Dios lo puede hacer. Si lo quiere hacer o no, ese es asunto de Él, y yo con eso no me meto. Si lo sana, gloria a Dios. Y si no, y si se lo lleva, es un acto de misericordia de Dios. Porque no le permitió. Job y Habacuc dijeron: ¿por qué me dejaste ver lo que ven mis ojos? ¿Por qué no me arrebataste desde el vientre de mi madre? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué me dejaste ver la maldad de ese Habacuc? Mejor es un abortivo que yo. ¿Qué revelación tenía ese Job? Claro que era mejor. ¿Por qué? Porque no conoció pecado. Dios es cruel o misericordioso, mis estimados hermanos. Pero esto no lo puede entender el ateo. Esto no lo pueden entender los enemigos de Dios. Pero los hijos de Dios lo entendemos perfectamente, ¿sí o no? Dios siempre ha dado, para finalizar, el quinto principio aquí. Dios siempre ha sido paciente para con los pecadores, ¿sí o no? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos quieren. Entonces, la pregunta para finalizar es esta: ¿por qué Dios ya no obra de la misma manera que obraba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios ya no obra de esa manera?
La respuesta es la siguiente, ponga mucha atención. Porque toda su ira contra el pecado, la depravación, la inmoralidad, todo lo que se llama pecado, toda su ira la descargó en su Hijo Jesús en aquella cruz del Calvario. Porque Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados y por eso Cristo murió de esa manera tan cruel. Por nuestros pecados. Dígame si Dios no es misericordioso. ¿Quién merecía morir por todas las depravaciones y los pecados? Nosotros. Pero ahí está la misericordia de Dios. Murió en nuestro lugar. La ira del Padre fue despiadada contra su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestros pecados y como es un Dios santo, no tiene que ver nada con el pecado, pero por otro lado es justo. Tuvo que castigar el pecado. Y todo eso lo cargó en su Hijo Jesús. Los cananeos, los amalecitas y todos esos que habla el Antiguo Testamento son representantes, simplemente representan el pecado, la depravación, la inmoralidad, la perversión, la rebelión. Y todos merecíamos morir. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios, Romanos 8:3, no lo busque, en versión en lenguaje sencillo. Dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió entonces a su propio Hijo. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así que por medio de Él destruyó al pecado. Cristo destruyó la fuente misma del pecado, que es la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos todos. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, hermano, usted y yo éramos amalecitas, cananeos, feos. Debíamos morir, debíamos ser arrasados de la faz de la tierra. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún amalecitas, cananeos, jebuseos, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme, hermano, ¿Dios es cruel o misericordioso? Para mí es clarísimo, Dios es misericordioso. Y todas esas narraciones del Antiguo Testamento quedan respondidas por lo que dice la Biblia misma. ¿Les quedó claro, sí o no? Déjenme terminar con esto. Es una anécdota que sucedió, porque bueno, viene al caso aquí. Resulta que un señor, un anciano de 70 años, viajaba en un tren allá en Europa, y venía junto a él sentado un joven, y venían leyendo los dos un libro. El joven venía leyendo un libro de ciencia, ¿sí? Y el anciano venía leyendo un libro de pasta negra, y el joven intuyó que era la Biblia. Entonces así de reojo miró y sí, se dio cuenta que estaba abierta en el libro de Marcos. Y sin mucho respeto ni protocolo alguno, el joven interrumpe la lectura del anciano y le dice: oiga, señor, no me diga que usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos y de narraciones horrendas, y que ese Dios, que no, ¿usted cree eso? Entonces le responde el anciano: sí, dice, pero no es un libro de cuentos, no es un libro de fábulas, no es un libro de narraciones espeluznantes, hay respuestas ahí. Es la palabra de Dios, joven, le dice este anciano. ¿Estoy mal si leo la Biblia? Pues claro, le responde el joven, por supuesto. Dice: mire, usted debería de estudiar y de leer sobre la historia universal,
Si usted lee la historia de la Revolución Francesa, porque estaban en Francia, esto fue en Francia, usted se va a dar cuenta que esa revolución mostró lo ineficaz de la religión. ¿Para qué? Religiosidad. La religión es miope, es ineficaz, no tiene efecto alguno. Solamente personas sin cultura todavía pueden creer que Dios hizo el mundo en 6 días, le dice al anciano. Usted debería ser un poco más lector de las cosas científicas. Entonces le dice el joven, dice, mire, pues tengo que bajarme ya en la próxima estación. Entonces, pues ya no puedo explicarle más para que usted sea un poco más entendido en esto de la ciencia. Dice, pero deme su tarjeta con su dirección. Si usted trae una tarjeta, démela, y yo con mucho gusto le voy a mandar libros científicos para que usted se ilustre bien, ancianito. Entonces dice la historia que el anciano, con mucha paciencia, se mete la mano así en su saco y saca una tarjeta y se la entrega al muchacho. Y cuando el muchacho la ve y la empieza a leer, se pone de todos colores el joven. Y cabizbajo, dice la anécdota, se bajó casi corriendo del tren y se sintió como una hormiga, como una amiba, como una rana, se sintió de lo peor. ¿Por qué? Porque en la tarjeta se leía: profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Lo cual nos comprueba que no todos los letrados científicos son necios, ni cuestionan a Dios estúpidamente por su ignorancia, porque están bajo el maligno y no lo pueden entender. Pero nosotros lo podemos entender y le damos gracias a Dios que Él es misericordioso y bueno, que castiga el pecado, sí, pero ya no como en el Antiguo Testamento. Para eso envió a su Hijo. Y el que rechaza al Hijo no tiene la vida, y la condenación es peor que si nosotros tomáramos una espada y órale, es peor. La condenación es el infierno eterno, la muerte eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos las respuestas de nuestra problemática humana. Nuestro mayor problema, lucha, es contra el pecado. Y tu palabra nos dice cómo es que tratas el pecado y por qué, las razones del por qué tú trataste con esos pueblos perversos de esa manera. Ahora entendemos. Seguramente los de afuera no lo entenderán, pero eso no es problema nuestro. El problema sería que nosotros no lo entendiéramos, que esos eran actos en realidad de misericordia. Porque tú, como dueño y Señor de la creación, puedes hacer con ella cuando quieras y de la manera que quieras. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús, nuestro sustituto. Nosotros éramos amalecitas, cananeos. Oh, la fealdad del pecado estaba en nuestras vidas, pero por Jesús nos has hecho tu justicia, nos has limpiado de todas esas perversiones para que vivamos para ti. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por los niños inocentes cuando mueren. Ahora sabemos y entendemos que estos les das el privilegio, es una decisión tuya soberana, y les das el privilegio de no conocer el pecado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.